había adelantado, ¿no? Gabriel Michi, la situación en Brasil realmente muy preocupante, no solo con los índices, ¿no?, de expectativa de vida que están bajando por primera vez en 80 años, sino con lo que hablábamos, ¿no?, de los muertos, los fallecidos en terapia intensiva, donde la mayoría son jóvenes. Exactamente, decíamos, el 40% de los fallecidos de las terapias intensivas en Brasil tienen menos de 40 años y contábamos que solamente en el mes de marzo fallecieron 21.000 personas menores de 40 años, víctimas obviamente del COVID-19. ¿Cuáles son los números actuales de Brasil? Brasil bajó el índice de contagios que venía teniendo casi 80.000, 90.000, casi 100.000 casos diarios. En el día de ayer hubo 45.000. Fue una excepción porque en realidad está en el orden de los 60.000, pero ayer hubo 45.000 casos de contagios, 2.000 muertos, la mitad de lo que hubo hace 15 días, que llegó al pico de más de 4.000 fallecidos en 24 horas, y en total 14.200.000 contagios, ahí los tenemos los datos, y 384.000 fallecidos. El número de los fallecidos es impresionante. Es terrible. Es terrible. 384.000 personas fallecidas. Fallecidas, sí. Y un dato importante para tener en cuenta, Brasil es hoy el país con el índice de mortalidad más alto de todo el hemisferio sur. Ya no solo de América Latina, de todo el hemisferio sur. Vos sabés que yo creo que analizando los datos, yo creo que Brasil probablemente va a ser el país, ojalá me equivoque, ¿no?, pero va a ser el país con mayor cantidad de muertos. Creo que va a estar en Brasil, atención con la India también. Sí, porque lo que vamos a ver es que si bien hay países que tuvieron una actitud aperturista, el caso de los Estados Unidos, que tiene registro alto de muertos todavía, va a ser más rápido efecto la vacuna, porque obviamente tienen acceso. Y hay otros países que no tienen acceso. Exactamente. Exacto. Eso es una gran diferencia, ¿no? Y en realidad lo que a uno le preocupa también es ver que, aparte de las mezquindades políticas del propio Jair Bolsonaro, por un lado, con su negacionismo extremo, pero por otro lado, sus peleas políticas con los gobernadores, lo único que hace es justamente generar un caldo de cultivo mucho más grave, donde lo que lo pagan, lamentablemente, son los cientos de miles de muertos que ha tenido Brasil, ¿no? Bueno, lo sumamos a la charla a Patricio de la Barra, que está justamente en ese país. Patricio, gracias, como siempre, por estar del otro lado. Julián Guarino, Gabriel Michi, Carla Rebelló, te saludamos. Hola Carla, Julián, es un placer conversar con ustedes nuevamente. A todo ese drama que ustedes estaban mencionando ahí, hay que agregarle que hoy se dio a conocer un dato que diría que es muy trágico. Subió a 1.081% la cantidad de muertes de jóvenes de entre 20 y 29 años. Esto es un informe de la Fiocruz, que es la misma que está fabricando la AstraZeneca acá en Brasil y que está importando esta vacuna. Afortunadamente ya son 38 millones las personas que están recibiendo esta vacuna o la de Sinovac. Hay problemas con algunas vacunas, con insumos también para la producción de vacunas, pero este dato para mí es más trágico y más terrible que todo lo que ustedes habían mencionado anteriormente, incluyendo esta disminución de la capacidad de vida que tienen los brasileños a partir del 2020, ¿no? Patricio, ¿por qué ha subido tanto la cantidad de contagios y por qué está afectando especialmente a ese sector de la población? Bueno, hay dos factores que los propios analistas y los científicos nacionales e internacionales están apuntando. Primero, que la gente joven no le dio la importancia o la gravedad, no citó la gravedad que estaba colocando así en Brasil el aparecimiento de estas nuevas cepas, que son la P1 y la P2, y que están ahí situadas entre el Amazonas, que se han diseminado por todo el país, y también la de Río de Janeiro, que son mucho más agresivas, e inclusive son las que están atacando a los jóvenes. Entonces hubo, durante el periodo de las vacaciones, mucha fiesta clandestina, mucha aglomeración, inclusive en las playas, la gente no tomó cuidado en el transporte público, y una serie de otras cosas que están agravando eso. Y por otro lado, la agresividad de estas de estas nuevas cepas, incluso una de ellas en Belo Horizonte ya tiene 18 mutaciones. Se dice que en Brasil hay, entre todas estas cepas, tanto la que viene de Gran Bretaña como la que viene de África del Sur y las de acá, tendrían unas 90 mutaciones más o menos, es lo que estiman algunos analistas, incluso personal que trabaja ahí activamente en la Fundación Osvaldo Cruz.
Claro, esto seguramente debido a la gran circulación, ¿no?, que tiene el virus. Gabriel, ¿tenés datos Sí. para compartir que tiene que ver con la edad, no? Bueno, recién lo mencionábamos, ¿no? Y lo decía justamente Patricio, estos datos que realmente cuando te mueve el índice demográfico, un hecho puntual como puede ser una pandemia, es que te muestra la gravedad de un hecho. Lo que mencionábamos, en Brasil bajó en promedio 2 años casi la expectativa de vida al nacer, en promedio en todo Brasil. Es la primera vez que ocurre algo así en 80 años. 3,68 años baja la expectativa, o sea, 3 años y medio prácticamente Sí. la expectativa de vida bajó en lo que es Brasilia, y también algo similar ocurrió en los estados más pobres del norte. Y el dato también que impresiona es esto, ¿no? Que en 10 ciudades, incluida Río de Janeiro, hubo en el mes de marzo más fallecimientos que nacimientos, que es algo que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como los nuestros nunca ocurre. Bueno, qué notable, porque el mapa de la desigualdad no solamente puede ser leído en términos de los países, sino también hacia adentro de cada uno de los países, ¿no? Con las zonas que vos estabas marcando recién. Exactamente, ¿no? Lo raro es lo de Brasilia, ¿no? Patricio. Sí, Patricio. Sí. Sí, digo, será esto objeto de la comisión parlamentaria de inquérito que se está realizando acá en Brasil, que comienza el día 27, ya tiene presidente y vicepresidente. Lamentablemente las personas no son las más idóneas, porque hay uno ahí, Renan Calheiros, que tiene 19 procesos en el Supremo Tribunal Federal. Ahora, con respecto a la actuación del Supremo Tribunal Federal y de los gobernadores de Estado, yo creo que tienen la misma responsabilidad o tanto más culpa que lo que hizo Jair Bolsonaro al desestimar o al bajarle un poco el perfil a esta pandemia. Al decir que era una gripecilla al principio, no utilizaba el barbijo, no utilizaba, es decir, tampoco dejaba de participar en estas aglomeraciones. Creo que todo ese conjunto de cosas ha agravado mucho la situación acá en Brasil, y lo peor es que la pandemia está completamente descontrolada en estos momentos en Brasil, porque las medidas que se toman son absurdas. Por ejemplo, el Congreso acaba de aprobar una ley diciendo que las clases presenciales son absolutamente esenciales, y se prohíbe que cualquier estado o cualquier municipio al que el Supremo Tribunal Federal le había dado autonomía pueda impedir que las escuelas y colegios realicen, y las universidades realicen, clases presenciales. Entonces, con todo este problema que tenemos, que los jóvenes están siendo afectados, que los menores, hay una mortandad de 1.300 menores de edad, entre ellos 800 recién nacidos, se cree todo este problema. Es decir, ellos van a ir a las salas cunas presenciales, van a ir a un serie de lugares, y lógicamente que esto va a afectar aún más el descontrol que tenemos en estos momentos y que se observa de la pandemia, ¿no? Patricio, te iba a preguntar por la vacunación, pero Gaby tiene datos sobre esto, seguramente tendrás algo más para aportar. Te escuchamos, Gaby. Exactamente. Bueno, en estos momentos en Brasil se han aplicado, según los datos que hemos conseguido, alrededor de 39 millones de dosis aplicadas en total. 27 millones de personas, casi 28 millones de personas recibieron la primera dosis, y 11 millones recibieron las 2 dosis de vacuna. Obviamente, recordemos que Brasil tiene una población de 210 millones de habitantes, 215 millones de habitantes, por lo tanto todavía la vacunación sigue siendo bastante lenta, ¿no? Bueno, y sobre este tema le queríamos preguntar, ¿no?, a Patricio, justamente, ¿cómo viene el tema vacunación? Patricio, Mira, perdón, porque Carlos. tenemos una información de último momento y lamentablemente tenemos que despedirte. Te agradecemos mucho. Bueno, sería interesante a ver si tenemos la próxima oportunidad de conversar sobre la vacuna, que es muy, muy interesante lo que está ocurriendo acá en Brasil. Gracias, Patricio, muy amable. Adiós.